No elegimos ni los zapatos que nos ponemos. Estamos viviendo en un guión que ya está predeterminado. He tenido muchas experiencias de sentir un poco más y de vibración en toda mi vida. No estuve como muy guiada y de repente tuve una experiencia muy importante con uno de mis hijos, y que para mí fue un cimbronazo, ¿no? Fue un antes y un después. Y ahí es como que dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que transformar algo, tengo que cambiar. Y ahí comencé el camino. Vienen generalmente asociados también un poco, ¿no? Eso es la fuerza, digamos, de la luz para mostrarnos el propósito de nuestra alma. Claro, la oscuridad es necesaria para que la luz se vea, ¿no? De hecho, si estuviéramos en la luz, pues sería muy difícil ver la luz. Sí. Cuando tú ves tu propia luz es cuando estás en la oscuridad. Y ahí es donde tienes que vivir esos retos que, haciendo referencia a lo que me preguntaba antes de cómo gestionar esas sombras, pues la oscuridad son sombras a gestionar. O sea, tenemos que ir gestionando esa oscuridad y esas sombras nuestras como parte nuestra, no con vergüenza, no con miedo, no con culpa, sino sabiendo que desde esa oscuridad es desde donde debe de emanar nuestra luz. O sea, necesitamos ese contraste, ¿no? Es Mm. como si te hace una foto eh, con el sol detrás. Si tienes el sol detrás, la foto pues no se va a ver. Si detrás de ti lo que hay es oscuridad, pues entonces la foto saldrá linda, saldrá bonita porque te verás mucho mejor en contraste con la oscuridad. Ahora, si ponen una luz detrás de ti y te hacen la foto, pues como que no se va a ver la foto o te verás oscuro tú, o sea, serás tú el que te Sí. verá oscuro porque la misma luz del sol que tienes detrás te va a hacer oscuro a ti. Mm. Entonces, desde la oscuridad es desde donde nace la luz. ¿Eh? La oscuridad, la luz nace en la oscuridad. Ese primer momento en el que ya se crea la luz a través del sonido, porque primero fue el sonido, y estas vibraciones de sonido, estas vibraciones son las que empiezan a chocar unas con otras y empiezan a crear fotones y empiezan a crear la luz. Pero ¿desde dónde nació todo? Nació desde la oscuridad, obviamente. Mm. Cuando no había nada, lo que había era oscuridad, y en la oscuridad es donde nacen las semillas, según la alquimia. En la oscuridad es donde todas las plantas y los seres vivos se desarrollan también, incluidos los bebés, están dentro de algo en el vientre de la mamá. Los mamíferos están también en oscuridad, a no ser que se ponga la mamá al sol y entonces le entre cierta claridad al bebé en la placenta, pero normalmente el bebé está en oscuridad, la semilla está en Mm. oscuridad, Mm. para que pueda de ahí nacer esa luz que después va a buscar el sol, o esa luz que después va a ir buscando por naturaleza su propia luz. Entonces, en la oscuridad tenemos una aliada, o sea, hay que ver Sí. la oscuridad también como no malévola, sino como algo que nos ayuda a que se vea nuestros defectos, a que se vea también nuestros problemas, a que salgan esas sombras, ¿no? Cuando más te ilumina es cuando más sombras empiezan a salir, cuando más oscuridades empiezan a contrastarse, y tú sola pues te puedes ir dando cuenta que eso es la conciencia. Sí. Conforme vas tomando conciencia tú sola, te vas dando cuenta de lo mal que estaba antes, ¿no? Y terminamos todos haciendo el lobo, de, uy, uy, madre mía, cómo estaba. Es que no te lo puedes ni creer, ¿no? O sea, Sí. yo ahora, cuando pienso en mi presente, cuando pienso cómo eran mis reacciones, cómo era yo hace 30, 40 años, la verdad que salgo haciendo el lobo, digo, uy, madre mía. No lo puede creer. Claro, es que te cuesta trabajo creértelo, Mm. ¿no? Decir cómo yo podía estar tan mal Mm. en esos momentos. Y sin embargo, en aquellos momentos tú creías que estabas perfectamente bien y creías que tenías razón, y creías que era así, y creías que era la postura que tú tenías que defender, porque eso era lo que suponía tener una buena personalidad, ser una persona con personalidad, ser una persona de carácter fuerte, ser una persona, pues, de lo que todo lo que nos han enseñado en este circo, como lo que es la personalidad. O sea, que la personalidad en realidad va totalmente ligada a la sombra, igual que también va totalmente ligado el ego,
porque el ego también tiene su aprendizaje, o sea, tendríamos que ir trabajando con el ego y tendríamos que ir trabajando con la sombra. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues nos vamos otra vez a los pensamientos. Sí. ¿El ego qué es? El ego, según los indígenas del altiplano de México, ellos decían que el ego, ellos le llamaban mitote, era el mitote. El mitote que sería una creación que se provoca a nivel mental de la energía mental que tú no usas. O sea, hay unos desechos, hay unos recortes o unas sobras de energía mental que tú no usas y esa energía mental, pues igual que una inteligencia artificial, que además yo creo que tanto el ego como la mente es nuestra conexión con la inteligencia artificial, por eso la inteligencia artificial también la considero, o sea, perdón, por eso la mente también la considero un implante, la mente no es natural en el ser humano. Tenemos corazón, tenemos emoción y tenemos sentimiento. No necesitamos para nada el puto pensamiento. O sea, ese pensamiento que viene de la mente es muy cabrón. Y de hecho, más cabrón era el que dijo pienso lo que existo, ¿no? Claro. Claro, es que todo esto es manipulación. O sea, no Mm, se trata de que existes porque piensas, no. existe porque estás vivo y porque sientes. Mm, Siento, luego existo. ujú. Eso debería de ser lo correcto. Siento, luego existo. Ahora, que ya me lo cambien y que me digan, no, es que existo porque pienso. Bueno, piensas porque tienes una mente que te hace pensar, que los pensamientos además no son ni tuyos siquiera. Y por lo tanto, ni tan siquiera eres tú el que estás pensando. Entonces, a mí que no me venga nadie con el cuento chino Mm, de que pienso, luego existo, porque lo que estás pensando ni te pertenece. O sea, pertenece a este software impuesto que ha sido la mente, que es un dispositivo, un implante, que además se puede hackear. Y entonces, pues claro, los pensamientos van a estar totalmente manipulados. Piensa de que cada persona, cada día, tiene un promedio de 70.000 pensamientos por día, que esto es una bestialidad. O sea, qué agotamiento. si lo divide entre las horas de vigilia que tenemos, pues sale un montón de miles de pensamientos por hora. Mm, De esos 70.000 pensamientos diarios que se nos pasan por la cabeza, por eso te digo que es una cabronada, porque, o sea, que te metan un implante en el que te están saliendo pensamientos continuamente, ¿no te recuerda, Mara, un poco cuando estás viendo una película y te empiezan a aparecer los anuncios y la publicidad? sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es que es algo Desperdicio. así. O sea, claro, tú ahora resulta de que estás tranquila, estás en tu calma y estás en tu centro y ahora te empiezan a meter publicidad ahí Sí. en la mente. ¿Y esa publicidad qué son? Pues esa publicidad son los pensamientos que no son tuyos. O sea, es que yo no he pedido que me vendan un producto, yo no he pedido que me vendan una casa, yo no he pedido que me vendan cualquier cosa de las que nos pueden anunciar en la televisión, pero es que si te fijas en la mente, pues sucede prácticamente igual. O sea, los pensamientos van llegando de forma aleatoria y de forma inesperada y descontrolada, porque no controlas tú esos pensamientos que van llegando. Mm, Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de dos cosas. Una, yo soy el observador porque puedo observar mis pensamientos, por lo tanto, los pensamientos no salen de mí porque yo lo estoy observando y entonces la pregunta sería, ¿de dónde salen los pensamientos? Y ahí ya empezamos a ver la mm, lógica de todo mm, esto. O sea, los pensamientos están saliendo de otro lugar mm, mm, y seguramente le están llegando a un montón de gente al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque si los emiten con antenas y los emiten con tecnología, obviamente es como si fuera la publicidad. O sea, cada día estoy viendo más claro que estos pensamientos incontrolados que te entran en la cabeza y que seamos seres de luz y seres de amor y que pienses en venganza o que pienses en odio o que pienses en cómo hacerle daño a una persona, siendo tú de naturaleza completamente diferente, porque tu naturaleza es la luz y es el amor. ¿Qué hace un ser de luz y amor gastando X tiempo
en gestionar un pensamiento violento o un pensamiento maligno? ¿De dónde ha venido ese Sí. pensamiento, ¿no? Y además se Entonces, ¿cómo aglomeran. lo...? ¿Eh? Claro que se aglomeran, digo, es muy casual que mucha gente tenga el mismo pensamiento, digo, que de repente surja esto, ¿no? El sentimiento el pensamiento de odio, de bronca, de venganza, o con uno mismo también, de hacerse daño a uno mismo. Y sí, sí, y además lo estamos viendo, ¿no? Como hay chicos que se cortan con cuchillas Sí, en los brazos para autolesionarse, como hay gente que se siente de un género diferente. O sea, todo esto es manipulación de la mente, todo esto es ese implante que es la mente que se va impregnando de toda esa basura que le va llegando. ¿Y cómo llega eso hasta la mente? O mm, sea, ya Castañeda en Don Juan Matú ya no hablaba de lo que eran los arcontes, ¿no? De lo que eran los voladores. Y lo dice muy claro, nos pusieron su mente. mm, O sea, eso ya te lo dice Castañeda, nos pusieron su mente. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora cuando tú piensas, tú crees que estás pensando tú, pero es que no eres tú el que estás pensando. Está pensando la entidad o el arconte o alguien desde un control central que está emitiendo una serie de pensamientos para que la gente entre en un estado de ánimo o un estado mental concreto. Y esto se está haciendo, pues, no solamente de forma inducida a través del control mental que te pueda ejercer una entidad o que te pueda ejercer un arconte, sino que también se está haciendo con tecnología. O sea, nos están induciendo, y de hecho ya lo dijo también Piñera en Chile, ¿no? Desde que nos implantarían los pensamientos y las memorias, se están implantando recuerdos también en la gente, ¿no? La sí. gente ahora está empezando a recordar cosas que son implantadas y está sintiendo cosas que son implantadas y están jugando con el sexo, están jugando con todo. Entonces, ¿qué te toca aquí en este juego? Pues lo que te toca en este juego es descubrirte, saber quién eres, saber que estás enfrentando una serie de retos, que ha llegado ya la hora de despertar y de confrontar esos retos a los que nos enfrentamos y que ha llegado la hora ya de superarlos, ¿no? Mm, El ego, como te he dicho antes, se crea de esos residuos mentales que decían estos originales del altiplano mexicano. Es un residuo mental que llega a tomar conciencia de sí mismo, como le pasa a la inteligencia artificial, y una vez que toma conciencia de sí mismo, trata de competir contigo por claro, el control del cuerpo. Esa y es la sí, situación con el ego. ocupar un lugar. Ahora bien, ¿el ego de qué se alimenta? Bueno, pues el ego se alimenta, como vive en tu mente, la casa del ego es tu mente, el ego se alimenta de tus pensamientos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues mira, te lo voy a gestionar de una forma muy, muy comprensible. El ego, como se alimenta de tus pensamientos, si tú eres un cabrón y tienes malos pensamientos, pues tu ego va a ser tan cabrón como tú, Ujú, simplemente. O sea, se está alimentando de la comida que tú le das. mm, Pero ¿qué pasa si tus pensamientos, tú ya eres un despierto, ya eres un iluminado y comienza a cambiar tus pensamientos por pensamientos buenos? En el momento en que la única comida que tiene tu ego para alimentarse son pensamientos positivos, tu ego se va a ver forzado por necesidad a alimentarse de esos pensamientos positivos. Y entonces, ¿qué tendrás? Pues entonces tendrás un ego positivo. ¿Y un ego positivo en qué se convierte? Pues en tu compañero de vida. Ahora ujú, ya puedes negociar con él, puedes hablar con él, le puedes mm. decir, oye, vamos a hacer esto, ¿quieres que lo hagamos? ¿Te apetece que hagamos tal cosa o que vayamos a tal cosa? Y ahora, en vez de tener un enemigo que era antes tu ego, en el momento en el que le obligaste a alimentarse de pensamientos positivos, ahora ya no es un enemigo, ahora es un aliado. Me encanta. Sí, yo creo que acá me surgieron dos cosas, ¿no? La primera, la importancia de justamente eso, de poder entender nuestros pensamientos, la calidad de los pensamientos que tenemos, para mí, el poder realmente indagarnos, pero con conciencia, ¿no? Y sin miedo a llegar a la profundidad, porque a veces uno
es como que dice, bueno, sí, no sé, esto me genera tal emoción negativa. Bueno, pero después veo, ¿no? Como que lo deja de lado, como que no profundiza, porque a mí me pasa, o sea, hoy en día yo hay momentos que obviamente que tengo de tristeza y demás, pero como que me doy cuenta que la autogestiono de una forma totalmente distinta hace unos años atrás. Algo que quizás me mantenía 6 meses triste, hoy digo, bueno, me dura una semana, 10 días, porque entiendo de dónde viene y entiendo qué me está movilizando, ¿no? Como ese proceso de poder ser consciente realmente de dónde surge esa tristeza. Y más allá de eso, esto que usted estaba mencionando, de cómo nos meten, ¿no? En el día a día y en la programación, un montón de energía, ¿no? Baja, de baja vibración, los oscuros, para tratar de controlarnos, también encuentro dentro de la espiritualidad, para mí, que hoy está como algo tan masivo, ¿no? Y está muy de moda, como que se está filtrando mucho por ahí también de una falsa espiritualidad. No sé si usted lo ve, pero como determinadas cosas que van surgiendo, o sea, para mí la espiritualidad no es estar feliz, sonriente las 24 horas del día, digo, porque tenemos que procesar y encontrarnos justamente. O cuando se habla, por ejemplo, de la sanación del árbol, digo, a mí cuando me vienen a decir que tengo que sanar del árbol, digo, primero focalicémonos en vos, qué tenés que hacer, qué tenés que trabajar. Em, y eso inevitablemente, o sea, tu energía se distribuye, pero si no es como que se focalizan en otro lado. No sé si usted ve un poco esto también en la espiritualidad que está hoy como muy New Age. Bueno, es lo que te he dicho antes de la nueva era, ¿no? O Mm, sea, la nueva era se considera un mundo espiritual, se considera que es un camino espiritual y sin embargo la nueva era es totalmente otro implante de la élite para confundir. O sea, la nueva era la han creado los mismos que crearon las religiones, ¿no? mm, Y bueno, están confundiendo, claro que sí. Ahora mismo la espiritualidad está muy confusa por eso, porque no se llega a entender. Todavía hay gente espiritual que reza, que ora, claro. cuando ya estamos viendo, y yo últimamente estoy haciendo ya mucho hincapié en todo esto, de que no se debe de rezar ni se debe orar. Tú si quieres hablar con tu divinidad, la tuya, con tu ser divino que llevas dentro, habla con tu divinidad, pero habla. O Mm, sea, habla, cuéntale las cosas, sí. cuéntale cuál es el problema que te aqueja, cuál es el problema que te tiene incómodo, cuál es la solución, pregúntale cuál sería la solución. O sea, tú puedes dialogar con tu interior, pero dialogar. No estamos hablando de rezar, no estamos hablando de orar, porque todo eso tiene mucho que ver también con la religión y la nueva era, ¿no? Mm, Entonces, bueno, ponerle vela a San Germán, rezarle a San Germán, orarle a San Germán, o al arcángel Miguel, o al arcángel Gabriel, no se le reza a nadie. mm, Nosotros tenemos mucho más poder que cualquier ser de estos. O sea, todos estos seres son inferiores en esencia a nosotros. Nuestra esencia es mucho más alta que la de ellos. Entonces, en el momento en el que tú te pones te enfocas y miras hacia el exterior, automáticamente estás apartando la vista del interior y en el momento en que sacas la vista del interior, te fuiste. O sea, te fuiste a lo externo, estás entregando tu poder a lo externo. La única forma de permanecer en tu centro y en tu interior es que el exterior no te importe en absoluto, pero es que no te debe de importar nada de la Virgen María, ni de Jesús, ni de arcontes, ni de arcángeles, ni de deidades, ni nadie. O sea, es que no hay que fijar la atención o enfocarse en algo que sea externo. Y este va a ser la piedra de tropiezo de ahora, del momento en el que estamos, porque viene la gente adiestrada, viene la gente condicionada mm, por estas religiones y por esta falsa espiritualidad que se está dando, viene la gente muy condicionada y sigue todavía poniendo su enfoque y su atención en lo exterior, ¿no? Que en los cuencos sí. tibetanos, en que hay que poner unas velas, en que hay que poner una serie de altares, veo gente por ahí que tiene altares, que ahí tienen sus cositas. No hay que tener nada, o sea, en la medida en la que tú tienes más cosas externas, lo único que estás manifestando es todo lo que te falta internamente. Me O encanta. sea, mientras... ¿Sabe que? mien- Sí, dígame, dígame. No, sigue, Después sigue. me dicen que lo interrumpo. Estuve leyendo comentarios que decían que Bueno, lo bueno, interrumpía. afronta tu responsabilidad y sé consecuente con las Ay, me muero.
cosas que te 3 digo. personas No, elegidas. pero te pones muy bien en los comentarios. A la gente le gusta mucho Sí, tu sí, sí. pregunta, ¿eh? Sí, bueno, sabe que yo justamente a veces cuando me preguntan esto de, bueno, ¿qué se hace en un ritual? O qué, o esto de las oraciones, ¿no? Como usted dijo, a los arcángeles o para acceder incluso a los registros y demás. Yo siempre digo, pero que si no digo esa oración, ¿el universo no me escucha? O sea, es como que llegó un momento en donde, porque obviamente yo también, digo, tomé la comunión, me crié, ¿no? En el catolicismo, creía el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda, y hace poco, justamente, en uno de los talleres que daba, yo decía, tienen que transmitir el pensamiento y el deseo, o sea, no hay una llave de ingreso, o sea, las palabras sí obviamente tienen vibración, pero ¿por qué estás diciendo una oración que ni siquiera la sentís? ¿No? Me parece re importante lo que estuvo diciendo, porque yo creo que realmente eso también tiene que caer. Claro, ya está cayendo en ciertos niveles, ¿no? En ciertos niveles espirituales, ya los que estamos más avanzados, ya no caemos en eso, ¿no? Ya eso para nosotros desapareció ya el tema. Siempre se ha dicho que los rebuznos de asno no llegan al cielo. Entonces, ¿de qué te sirve una oración? Lo que va a llegar a la fuente o lo que va a llegar a tu parte divina, a tu divinidad, es tu propia frecuencia, o sea, es la frecuencia mezclada con la emoción, con el sentimiento y con el pensamiento, o sea, tiene que haber una coherencia, que además Mm, esto tiene mucho que ver también con el manifestar, mm, porque la verdad que la manifestación se está dando continuamente. O sea, siempre estamos manifestando. El único problema es que como tenemos este implante que es la mente, pues entonces manifestamos involuntariamente. ujú, Lo que estamos es manifestando involuntariamente. Y como manifestamos involuntariamente, pues manifestamos aquello que va en sintonía a los pensamientos y a las emociones que hay en tu interior. Entonces, claro, ¿por qué decía Jesús, aquello que temes te sucederá? Pues ujú. Sí, precisamente por sí. eso, porque si tú le tienes miedo a alguien o a algo, lo vas a tener en tu mente. Va a crear un sentimiento. Una vez que ya creaste el sentimiento con respecto a eso que te da miedo o que te preocupa, va a crear una emoción. Entonces, estás colocando las piezas clave para que manifieste. Sí. O sea, en el momento en que se alinea el pensamiento con el sentimiento, con la emoción, y ahora ya lo puedes incluso verbalizar o lo puedes ya, se puede convertir incluso en obsesivo y que estés ya continuamente en ese estado, al final lo terminas materializando, o sea, Mm, lo va a materializar, lo va a manifestar, pero sin embargo, ¿qué es lo que estás manifestando? Algo que te daba miedo. sí, ¿Por qué? Porque le prestaste toda tu atención. sí. De la misma forma podría haber manifestado una casa grande o una fortuna. Lo único es que tú pones tu mente, tu, tu sentimiento y tu emoción lo alinea en lo que te preocupa y no lo alinea en lo que deseas. Mm, Entonces, si nos enseñaran desde chiquitos en la escuela a que hagamos esas alineaciones de lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, que vaya todo en un orden positivo, estaríamos manifestando de forma positiva. O sea, es que el plantearse si podemos manifestar o no, o podemos crear o no, es como si te preguntase si respira o no respira. Lo estás haciendo continuamente. Continuamente estamos manifestando. El único problema es que como lo hacemos desordenadamente y sin control ninguno, pues se manifiesta mal. sí, totalmente. Me encanta. Y acá hay una pregunta que hacían, es que dentro de esto, ¿no? Que podemos incorporar, entonces, en base a todo esto, ¿qué considera el libre albedrío realmente? El libre albedrío no existe, Mara. No elegimos ni los zapatos que nos ponemos. No, no eliges la facturita que te vas a tomar mañana con el café, no la eliges tú, ya está elegida de antemano. No tenemos libre albedrío. ¿Por qué te digo esto? Pues porque estamos viviendo en un guión que ya está predeterminado. Mm, También lo dijo el maestro, ¿no? De que todo estaba escrito. ¿Dónde está escrito? Pues en el guión. Entonces, de ese famoso libre albedrío que se nos dice que tenemos, ¿dónde está? Pues está en tu reacción.
Somos libres de reaccionar, no somos libres de lo que haces o de lo que vas a hacer, porque eso ya está escrito en tu guión y tienes que hacerlo. Se podría evitar, pero esto ya sería hablando de que sabes cómo cambiar las líneas de tiempo. Entonces, claro, eh, sería un poco como decir, te puedes ir a la Antártida, pero en helicóptero, ¿vale? Mm, Y si no tienes helicóptero, ¿cómo va? Pues bueno, entonces es más sencillo, más fácil decir, no se puede ir a la Antártida. ¿Por mm, qué? Porque no todo el mundo dispone de un helicóptero. Entonces, pues aquí pasa igual. ¿Se puede crear un libre albedrío? Sí, se podría crear un libre albedrío, pero tendrías que tener una maestría determinada para saber cómo cambiar las líneas de tiempo y cómo ir creando un guión nuevo paralelo al guión que ya existía. Pero desde el punto de vista del neófito, del que está comenzando, que no tiene maestría ninguna para poder cambiar su destino, sí tiene que asumir su destino, sí tiene que suceder lo que estaba escrito que sucediera, pero, pero eres libre de elegir cómo quieres reaccionar. mm, Esto tiene dos vertientes muy, muy importantes. Por un lado, te libera con respecto a ti, o sea, con respecto a ti, todo el daño que has realizado en tu vida a otros seres, te das cuenta de que no tenía opción. Tú tenías que hacer ese daño. Estaba escrito que tú hicieras eso. Ahora, ¿qué es lo que mira la fuente? ¿Qué es lo que miran los seres del programa uno que nos están vigilando? Lo que mira es cómo reaccionaste tú ante eso que hiciste. ¿Eh? A lo mejor tuviste que matar a alguien en defensa propia, ¿vale? Pues está bien, alguien entró a tu casa a robar y tuviste que matarlo porque estaba en peligro la integridad de tu familia o la de tus hijos o lo que sea y tú tuviste que matar a esa persona. Ok, tuviste que matarla. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste satisfacción? ¿Sentiste placer? ¿Sentiste que no deberías de haberlo hecho? ¿Te arrepentiste? Mm, Tu reacción es la que va a determinar la gravedad del hecho. El hecho no tiene importancia ninguna para los del programa uno ni para la fuente. ¿Por qué? Porque todos saben que el hecho estaba ahí y tenías que pasar por ese hecho, tenías que hacerlo. Ahora, lo que se trata de ver ahora es cómo reaccionas tú ante las cosas que haces. Y esto pues te libera de culpa si miras hacia lo otro, pero es que por el otro lado también te viene muy bien a la hora de perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque los demás también estaban obligados a hacerte el daño a ti. mm. Entonces todas las personas que te han hecho daño, pues las perdonas sabiendo de que no tenían opción. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora ya lo que ellos sintieran mientras te lo hacían es su problema con la fuente y con los del programa uno. Ahora, que los puedes perdonar directamente ya, porque aquí nadie es culpable de nada, ni tú eres culpable de lo que hiciste, ni nadie es culpable de lo que te han hecho. Esa es la pura realidad en la que estamos viviendo en este videojuego. Aquí lo que se mueve, lo que mueve ficha o lo que puntúa, lo que gana puntos, es tu reacción interna, tu emoción interna, cuando estabas haciendo ese acto, ¿no? Y abre distintas posibilidades de futuro, por así decirlo, ¿no? Porque si sentís A, vas a usar tal cosa, si sentís B, vas a transformar tu vida de otra forma, ¿no? ¿O no? Exactamente, ahí entraríamos ya en ese arte, digamos, de ir modificando tus líneas de tiempo o tus diferentes Mm, futuros potenciales, como tú bien has dicho, ¿no? Tenemos 16 futuros potenciales, podemos irnos de uno a otro, pero nos vamos a ir yendo de un futuro a otro de acuerdo a la reacción que vayas teniendo ante cada cosa que te va aconteciendo, ¿no? mm. Qué bueno, qué lindo, qué interesante.